Juan 1:1 es uno de los textos más citados, debatidos y estudiados de la Biblia. Este versículo, que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Es mucho más que un simple enunciado. Es una declaración profunda que conecta la naturaleza divina de Jesús, el propósito de la creación y la relación entre Dios y la humanidad. En este vídeo, exploraremos por qué este texto es considerado el más poderoso de las Escrituras. Analizaremos su significado teológico, su impacto a lo largo de la historia, y cómo continúa inspirando y transformando vidas en el mundo actual. 1. Contexto histórico y cultural. Para entender la profundidad de Juan 1:1, es importante conocer el contexto en el que fue escrito. El Evangelio de Juan fue redactado en un mundo dominado por el pensamiento griego y la tradición judía. Influencia griega. En la filosofía griega, el término logos, traducido como verbo, se refería a la razón universal o principio ordenador del universo. Al usar esta palabra, Juan estaba conectando su mensaje con un concepto familiar para el mundo grecorromano. Raíces judías. Para los judíos, el verbo estaba vinculado a la palabra creativa de Dios, que trajo todo a la existencia. Génesis 1:3. Juan combina estas ideas para presentar a Jesús como el Verbo eterno, el mediador entre Dios y el hombre. 2. El poder de la palabra verbo. Cuando Juan escribe, en el principio era el Verbo, está haciendo una afirmación audaz. Jesús no solo existió antes de la creación, sino que Él es la palabra eterna que dio forma al universo. Este versículo declara que Jesús es eterno, existió en el principio, antes de cualquier cosa creada. Es divino, no es simplemente un mensajero de Dios, Él mismo es Dios. Es creador, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Juan 1:3. Este concepto revolucionó la forma en que los primeros cristianos entendían a Jesús, no solo como un maestro o profeta, sino como la manifestación de Dios en la tierra. 3. El impacto en la teología cristiana. Juan 1:1 ha sido fundamental para definir la doctrina de la Trinidad, que enseña que Dios es un solo ser en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este versículo establece que Jesús comparte la misma esencia divina que el Padre, siendo igual a Él en poder, gloria y eternidad. Además, el texto resalta la idea de que la palabra de Dios es viva y activa, no solo en el acto de la creación, sino también en la redención de la humanidad. 4. El Verbo como luz y vida. Más adelante, Juan describe al Verbo como la luz de los hombres. Juan 1:4. Esto conecta a Jesús con la esperanza y la salvación. La luz. Jesús es el que disipa la oscuridad del pecado y la ignorancia espiritual. La vida. Jesús es la fuente de vida eterna, el único camino hacia una relación plena con Dios. Esto refuerza el poder transformador de Juan 1:1, que no solo describe quién es Jesús, sino también lo que ofrece a la humanidad. 5. La eternidad del Verbo. La frase "y el Verbo era Dios" establece la igualdad total entre el Verbo y Dios. En tiempos en los que muchas religiones tenían múltiples deidades o intermediarios, este versículo proclamó que Jesús es Dios mismo,
eterno e inmutable. Además, el hecho de que era con Dios indica una relación perfecta y eterna entre el Padre y el Hijo, algo que los cristianos ven como la base de la comunión divina. 6. Inspiración a lo largo de la historia. Juan 1:1 ha inspirado a teólogos, artistas y escritores durante siglos. Desde los himnos cristianos hasta obras maestras del arte renacentista, este versículo ha sido un recordatorio constante del misterio y la majestad de Jesús como el Verbo de Dios. En la música, compositores como Johann Sebastian Bach han creado piezas basadas en este texto. En la literatura, escritores como Dante Alighieri lo usaron como base para describir la conexión entre lo divino y lo humano. 7. Relevancia en la vida moderna. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, el mensaje de Juan 1:1 sigue siendo una fuente de esperanza y estabilidad. La idea de que Jesús es la palabra eterna de Dios recuerda a los creyentes que no están solos en el universo, hay un propósito divino detrás de todo. Jesús es el mediador perfecto entre Dios y los seres humanos. La luz del Verbo puede guiar a cualquiera que busque la verdad. 8. Un mensaje para el corazón humano. Finalmente, Juan 1:1 nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Si Jesús es el Verbo, entonces su mensaje está vivo en las Escrituras, en la creación y en el corazón de cada creyente. Este versículo es una invitación abierta para experimentar la plenitud de la vida en él. Conclusión. Juan 1:1 no es solo un texto antiguo, es una declaración universal que sigue impactando vidas hoy. Nos recuerda que Jesús es más que un maestro o profeta, es el Verbo eterno, la luz que guía y el Dios que salva. Cada palabra de este versículo está cargada de significado y poder, lo que lo convierte en uno de los textos más extraordinarios de la Biblia.